Bueno, para empezar este día, yo había puesto como título a este tema libertad interior. Había puesto este tema porque No, tengo que entender aquí porque si no, no se me ve porque bien las la cara. mayores batallas que nosotros tenemos como personas No, tengo que tener las dos. son interiores. Las mayores batallas que nosotros pasamos son esos sentimientos que tenemos, ¿no? Y que muchas veces no sabemos de dónde vienen ni por qué se ocasionan. Nosotros ahora podemos entender por qué tenemos esas batallas, ¿no? ¿Por qué hay esos sentimientos? Y libertarnos de esto es libertarnos de todo, porque nosotros entendemos que todo viene ahora de adentro hacia afuera, y realmente como hablábamos anteriormente, que lo que a nosotros nos afecta es eso que sentimos. Lo que sentimos se exterioriza, porque si nosotros estamos tristes o estamos enojados, es algo que se refleja en nuestra forma de actuar, se refleja en nuestra cara, y es notorio para el resto, aunque para nosotros no lo podamos ver de una forma así, pero las personas que están a nuestro alrededor o que están delante de nosotros pueden ver. Y esta es una de las mayores batallas que nosotros llevamos, ¿no? Cuando nosotros no entendemos de por qué se ocasionan. Por ejemplo, una persona que lleva tristeza por años, no sabe que se ocasiona de los pensamientos, por ejemplo. No sabe de dónde viene ese sentir de tristeza. Y lo hace parte y piensa que es algo normal del ser humano. Puede llegar a creerse que el ser humano ha venido para eso, para sufrir, para pasar tristeza, o para enojarnos siempre. Muchos tenemos un carácter así, muy, como diría, explosivo. Y también eso viene de un malestar del cuerpo, ¿no? Porque cuando nosotros no conseguimos algo, o sea, no conseguimos esa paz que estamos buscando, y que bueno, ni nosotros sabemos que la buscamos en realidad, pero eso hace de que uno explosione cualquier rato. Y a mí me pasa. A mí me pasa que hay momentos que yo me doy cuenta que mi carácter vuelve a ser, porque yo era antes así un poco muy rápida de enojarme, porque yo tenía mi forma de ver y quería que las personas que están alrededor o las cosas o lo que fuera, se dieran de acuerdo a lo que yo vi, a lo que yo creía, o como a mí me gustaría que sea, por ejemplo. Por ejemplo, ver una casa desordenada, para mí, eso es motivo de enojo. ¿Por qué? Porque Conozco a alguien así. sí. A ver, que no las presentes, Rubén. Y mira que esto en la vida real, ¿no? Si uno no sabe, esas son las mayores batallas con las que uno lucha, son con uno mismo, porque las luchas no son con los demás. A veces pensamos que son los demás los culpables de lo que nos pasa, No, la lucha es una lucha interna, es una lucha mía conmigo mismo, con mi yo interno, ¿no? Con ese no entender, con esa falta de entendimiento simplemente. Yo creo que empezamos el problema con la sola definición. Y es una cuestión cultural. Uh-huh. Batalla y lucha. Sí. Cuando tú batallas contra algo, ya tienes la pelea perdida. Empezaste perdiendo la pelea. Y ahí es donde entra este conocimiento a decir, si la creación es totalmente amorosa, totalmente abundante, totalmente en todos los sentidos buenos que uno la pueda definir.
Entonces, ¿contra qué hay que luchar? Simplemente es una cuestión que a nosotros nos enseñaron que había que hacer un trabajo duro para poder conseguir cualquier cosa. Y eso en algún momento lo asimilamos con batalla. Tengo que batallar para conseguir algo. Y cuando identificamos un supuesto problema, porque lo vemos como un problema, entonces inmediatamente, no, espérese, yo no me puedo quedar atrás. Inmediatamente ya se nos enciende el bombillo de que hay que batallar. Curiosamente, estaba viendo estoy repasando el co-coaching que hace Karen con Patricia Werner, con Janet. Y ella es muy simpático y de hecho Karen previó que iba a pasar eso, de la rabia que a ella le dio por decir, ¿cómo es que yo estuve metida en este problema tanto tiempo y la solución era tan supremamente fácil? ¿Ah? Y en el fondo hasta tiene razón, de sentir uno cargando semejantes pesos, luchando, porque eso sí fue una batalla, para uno quitarse todo ese ruido mental tan impresionante. Y se vuelve una batalla. Y entonces, cuando uno se da cuenta, dice, pero yo no tenía que batallar de nada, yo simplemente tenía que darme cuenta que era lo que estaba pasando. Y ya, da rabia haberse desgastado en semejante esfuerzo, haber vivido lo que vivió y descubrir ahora de que era lo más sencillo del mundo, era simplemente no engancharse con un pensamiento. Pero me encantó, haciendo referencia a eso, cómo Karen le hace notar de la importancia en su vida de haber pasado por ese proceso. Sí, mira que yo creo que hay procesos que son necesarios que pasar. Son necesarios porque de ellos aprendimos. Siempre hay una lección, por más que uno diga, bueno, esto fue algo que no me agradó, pero nos deja una grande enseñanza. Es como cuando hablamos del éxito. A veces mucho nos enfocamos en el éxito. Queremos el éxito, sin haber conocido el propósito. Sabiendo que el ser humano tiene que saber el propósito para llegar al éxito. Porque si no conoce el propósito, lo que tiene que hacer, ¿cómo podrías llegar a un éxito? O sea, es como decir, yo estoy aquí y quiero irme a otra ciudad, pero no quiero coger ni tren ni ningún tipo de transporte, pero quiero estar allá. Y me desgasto buscando el éxito y me desgasto queriendo llegar allá sin tener el propósito en mano, sin tener ese camino, ese recorrido, ¿no? Y esto también es parte del propósito de cada persona. Es como que nos vamos puliendo para ese propósito que tenemos acá, porque todos estamos acá por un propósito a cumplir. Y una vez que nosotros sabemos cuál es el propósito, todo va a ser mucho más fácil, todo va a fluir con excelencia. Lo que pasa, y yo creo que es que el no saber a veces nuestro propósito, eso hace de que vivamos este tipo como de frustraciones, si se puede decir así, porque es eso, ¿no? Antes de tener el entendimiento y como tú decías, siendo una cosa tan simple, tan fácil, nosotros tenemos que pasar frustraciones así.
y unos semanas, otros meses, y otros años, y otros una media vida. Y como tú decías, y darse cuenta y decir, así era tan simple. O sea, todas las respuestas estaban allí. Yo tenía mi propósito, pero nunca lo vi. O sea, estaba tan enfocado en lo que está delante mío, en lo que está fuera. Estaba enfocado en tener una vida feliz o en tener el éxito. Porque así lo llaman y todos pensamos que teniendo éxito somos felices. El éxito puede tener un montón de definiciones y el tan solo reconocer nuestro propósito ya es éxito, porque de allí parte todo. A mí me encanta echarle candela al fuego. A ver, échalo. Porque si eso es tan difícil, Ay, ¿qué pasó? tan fácil. ¿Me frisé? No, sigue nomás, sigue. Ya. ¿Ah? Ya está, sigue nomás. Ya. ¿Por qué siendo tan fácil volvemos a eso? ¿Por qué siendo tan fácil te refieres a? Porque siendo el proceso, después de uno entender y saber que esto es muy fácil, porque es simplemente cuestión de no batallar, de simplemente notar, darse cuenta. Sin embargo, los seres humanos, a pesar del entendimiento, de alguna manera volvemos y confrontamos ciertas batallas, lo hacemos difícil, lo hacemos complicado. Entonces, ¿sí? Yo creo que porque estamos habituados, o sea, esto ya para nosotros se ha hecho una costumbre, o sea, para nosotros es un hábito. Y sabes que salirse de un hábito y el hecho de que nosotros no somos perfectos, eso va a dar que siempre vamos a engancharnos en algo, pero siempre va a ser menos, o sea, y el nivel de conciencia que uno va a tener nunca va a ser el de antes, que uno no sabía cómo desengancharse nunca, o sea, siempre el nivel de entendimiento, de conciencia va a ser sumamente más alto, que vamos a pasar menos horas enganchados. Pero mira, el hábito se genera a partir de una creencia. O sea, yo creo algo y empiezo a tener pensamientos recurrentes que me llevan a acciones recurrentes y caigo en un hábito. Lo cual es tremendamente lógico. O sea, todos los hábitos son tremendamente lógicos porque todos los hábitos, incluyendo drogas, cigarrillos, sexo, lo que sea, cualquier cosa que sea hábito. Todos son un escape que busca el ser humano a algo que él o no entiende, o lo agobia, o le hace falta, o busca algo y en el hábito encuentra un alivio. En el hábito encuentra un alivio. ¿Verdad? Exactamente. Okay. Entonces ahora como casa, que yo entendí de dónde procede todo. Tengo conocimiento de dónde se genera mi experiencia de vida. Recordemos que el hábito es que se me ocurrió la definición de que para romper un hábito lo primero que tengo que decir es no creo. No creo, porque es que partió de que yo me creí algo. O sea, primero me creí un pensamiento. Y a base de creerme el pensamiento, lo llevé a una acción. Toda acción parte obligatoriamente de un pensamiento. Yo no puedo hacer algo que no he pensado. Para yo tomarme la taza de té, yo tengo que pensar primero en que tengo que coger la taza, el café, y que tengo que coger la taza y llevármela a la boca.
toda acción obligatoriamente está ligada a un pensamiento previo. Entonces, cuando yo repito la acción, número uno, no estoy identificando que estoy pensando y simplemente me creo el pensamiento. Porque para generar un hábito, por decir algo, el fumar. Entonces uno fuma que porque es que o se ve más sexy o porque uno dice que eso es que lo relaja, que es que le calma la tensión o porque, bueno, por 50,000 razones que pueda haber. Entonces, cuando yo fumo, si fumo porque me veo muy sexy, me estoy creyendo el cuento de que me veo más sexy, ¿cierto? Entonces, parte de una creencia. Lo primero que me tocaría hacer es decir, no creo, para romper el hábito. Para empezar a romper el hábito, empezar por decir, no creo. No me creo el pensamiento. Ahora, ya caímos en el entendimiento, sabemos de dónde procede todo, pero seguimos creyendo ciertas cosas porque caemos nuevamente en ciertos hábitos. ¿Y qué necesitamos hacer entonces? ¿Quieres hablar, Felisa? ¿Tienes algo que aportarnos? Bueno, yo, por ejemplo, aquí diría hábitos o adicciones. Es lo mismo, ¿no? Para mí no. Para mí no es lo mismo un hábito que una adicción. ¿Cuál es la diferencia para ti? Para mí una adicción es algo que me tiene atrapado, que me tiene... tiene que ver, por supuesto, con un malestar, ¿no? Porque me estoy sintiendo mal. Normalmente los hábitos, para mí un hábito no necesariamente es malo, no es negativo. Mientras que una adicción sí, porque una adicción normalmente tiene unos daños. Puede hacer, por ejemplo, adicción al café, adicción a la droga, adicción al tabaco, adicción al sexo, como es, o sea, adicción. Es algo que me controla. La adicción me controla a mí. Y sin embargo el hábito es algo que yo establezco y que lo hago porque realmente decido tener ese hábito. Por ejemplo, yo qué sé, el hábito de salir a caminar, o el hábito de limpiar todos los jueves mi casa, o el hábito de cuando termino de comer, me gusta recoger la cocina. Para mí eso es un hábito, algo que para mí, no sé. Mira, mi punto respecto a eso es que ambos son hábitos para mí y te voy a explicar en dónde encuentro yo la diferencia. Hábito es simplemente un proceso repetitivo de algo. Te habituaste a hacer algo. Lo estás repitiendo. Ahora, lo que pasa es que en el caso de ciertos hábitos de los que nosotros le ponemos una etiqueta y los llamamos negativos. Adicción, por ejemplo, le llamamos adicción. La llamamos adicción. ¿Y qué diferencia hay entre una adicción y un hábito? Ahora el hábito generó en el organismo una cuestión química que ahora el organismo requiere de ese químico que me habitué a darle. Me habitué a darle. Y ahora pues se define como adicción por términos de que a alguien se le ocurrió llamarlo adicción. Pero igual yo puedo tener, y que no sea malo, tener una adicción. Es que
si yo camino todos los jueves, eso es una adicción que es sana. O sea, o de pronto a alguien se le ocurrió decir que las adicciones eran malas y entonces ahí no van a caber esos otros hábitos. Pero digamos que el comienzo de la situación es habituarse. Para llegar a una adicción, tú tienes que habituarte. Yo la adicción la distingo en el sentido de que el alcohol, el cigarrillo, la droga, todos eso están metiendo químicos al organismo y luego el organismo se habitúa al químico y entonces lo pide. Claro, pero yo, por ejemplo, ahí veo, un hábito tú lo puedes cambiar. Una adicción es muy complicado cambiarla. O sea, tú tienes un hábito de hacer así diariamente algo o como sea, ¿no? El hábito de hacer X cosa y esto la puedes cambiar. No te crea esa adicción de decir, como por ejemplo te crea la adicción. Es que yo no sé, la palabra adicción, yo no la he mirado en el diccionario qué significa, pero la entendemos como que es algo que tú eres adicto y que no puedes dejarlo tan fácil. Y un hábito sí, un hábito lo puedes cambiar. Cuando tú decidas, cuando tú quieras. Una adicción, por ejemplo, tú una adicción al tabaco, que has empezado a hacerlo, sí, dices tú, bueno, mira, yo he querido, por ejemplo, durante mucho tiempo, en algún tiempo que fumaba todo el mundo a mi alrededor, hace muchísimos años, y he querido coger ese hábito, el hábito, que luego me hubiera llevado a la adicción. Mira, pues venga, un cigarrito y tal, y bueno, y doy gracias que no me gustó, o sea, no me gustaba y no me enganché, pero podía haber llegado a ser una adicción. Porque, a ver, es que eso tiene un tema, el hábito y adicción, no sé, nos podemos quedar aquí hasta mañana hablando de ese tema y no nos lleva a, no sé, si nos llevará a algún lado. En eso estoy de acuerdo contigo. En lo que difiero es en que sea muy fácil romper un hábito y sea muy difícil romper una adicción. Yo entiendo que si yo encuentro la manera, porque es que me voy al caso de la demostración con Lola. Lola tenía el hábito de autoflagelarse, diría yo, no sé si será correcto decir eso, porque ella todo lo dejaba empezado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? No terminaba nada. No terminaba nada. Entonces era su hábito, no terminaba nada. Entonces ella se habituó a decir, pero es que yo no termino nada, que no sé qué, yo no sirvo, etcétera, etcétera. Y su vida se le volvió pues una tortura, porque se torturaba por eso. Y cuando tiene la primera sesión con Karen, en la primera sesión dice, listo, ya, lo rompió de una. Ahora, yo me estoy acordando de Chip Chidman. Chip Chidman fue alguien que estuvo con 40 años con Sydney Banks. Y Chip Chidman bebía todos los días y decía que bebía fuerte y que los fines de semana era mucho más fuerte. O sea, era alcohólico. Y él llegó yo me imagino, no sé las razones por qué, pero en su descripción él dice que él no podía estar en el mismo cuarto, en un mismo salón,
donde estuviera su esposa, él no podía estar, ni ella podía estar con él. O sea, vivían una guerra total. Y cuando ya habían decidido que se iban a separar, esa semana su esposa, llamada Jan, conoce a Sydney Banks. Y cambió de una. ¡Perra! Ella, creo que con la primera visita que tuvo con él, ya ella se transformó. Y él empezó a ver ese cambio en ella, pero él siguió en lo mismo. Él siguió bebiendo todos los días y él decía que él hacía un gran esfuerzo porque ella volviera a ser la misma para pelear con ella todos los días. Y que en esa se la pasó 6 meses. Hasta que a él le dio la intriga y fue y conoció a Sydney Banks y duró 40 años con él. Lo curioso es que él un día va a la nevera, al refrigerador, coge una jarra de agua y en ese momento se da cuenta que hacía 15 días no se tomaba un solo trago. Bebía todos los santos días y no era un solo trago. Bueno, Tomaba mucho licor y en los fines de semana lo incrementaba. Se cura la adicción al licor sin darse cuenta, sin darse cuenta. Eso dice que no es, o sea, si nosotros somos capaces de romper un hábito de torturarnos, de cualquier problema, porque es que cualquier problema que nosotros entendamos, sabemos que procede del pensamiento y rompemos con eso y automáticamente el hábito se rompe. Aunque hay casos donde toma su tiempo, hay casos donde es más rápido, pero yo pienso que si uno, en el mismo caso de Janet, que ella viene primero de romper el hábito de que todo se lo achacaba a que ella había sido violada cuando niña. Entonces, todos sus males era por eso. Su mal genio era por eso, su inseguridad era por eso, todo era por eso, por eso. Y cuando le logran que ella identifique que eso era cuestión de simplemente pensamiento, ella rompe automáticamente con eso. Sin embargo, y mira qué curioso, en el 6º video, ella dice que todos los viernes, ella empezaba a beber. Se tomaba un cuarto de botella de aguardiente todos los viernes. Luego de que ya van en la 6ª sesión del coaching, le preguntan, ¿y qué ha pasado con el licor? Cuando el licor no lo habían tocado, Y entonces ella dijo, sí, no, y es que la rabia de ella era que eso era tan fácil, tan sencillo, y que como ella había vivido ese infierno durante tantos años, teniendo una solución tan sencilla. Sin embargo, ella dice, oye, el viernes no bebí. Lo hizo el sábado. Pero ¿qué sucede? Que ella tenía metido en el set, porque ella decía, cuando llegaba el viernes por la mañana, yo ya estaba predispuesta a que los viernes yo por la tarde no quería hacer nada, sino empezarme a tomar mis tragos. Sin embargo, sin proponérselo, sin darse cuenta, el primer viernes, después de que le hacen el trabajo de coaching, el primer viernes lo pasa sin tomar. Claro, ella tenía la costumbre de hacer eso. El hábito, bueno, la costumbre, vale, sí. Correcto, pero es la adicción. Claro, lo maravilloso es que efectivamente con solamente darse cuenta, que a ella le costó muchísimo darse cuenta, mucho, que no lo
Le costó darse cuenta, pero cuando se dio cuenta de por qué había llegado a eso, automáticamente se solucionado. ¿Pero por qué? Porque ella buscó, ella estaba buscando ya solucionar ese problema. No el del alcohol, sino el problema de su comportamiento, ¿no? De su infelicidad, de su mal humor. Pero Y sí, lo estoy, ahogaba lo ahogaba con el alcohol o con el tabaco o con lo que sea, ¿no? Y bueno, la conclusión, a lo que llego con esto es que efectivamente, bueno, sea un hábito, adicción, da igual, al final es lo mismo, efectivamente, con la comprensión, porque realmente la persona quiere buscar la solución, porque es infeliz, porque se siente que así no quiere seguir viviendo, porque esa infelicidad la está llevando pues como en el caso de ella, ¿no? A estar de mal humor, a estar muy enfadada siempre y todo esto. Y es muy curioso, cuando yo hoy mismo, justo antes de conectarme, estaba hablando con mi hermana de este tema mismo, cómo a veces cómo nos pasamos a veces media vida sufriendo o siendo infeliz por estar enganchados con esos pensamientos del pasado, ¿no? Y estábamos justo diciendo eso, que Carmita lo decía también al principio, que a veces tienes esa tristeza, ¿no? Cuando Carmita lo has estado diciendo al principio, yo me pasé muchísimo tiempo con esa tristeza, años, y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero y por qué? ¿Y por qué estoy triste? Pero si no tengo motivos, ¿qué motivos tengo para estar triste? Si tengo esto y tengo lo otro, tengo una familia y tengo un marido y tengo unos hijos maravillosos y un marido que me quiere y lo tengo, ¿y por qué estoy triste? Y te lo preguntas y quieres encontrar la respuesta y no la encuentras y sigues ahí, ¿no? Con esa tristeza y a veces te pones hasta de mal humor con los demás y culpas a los demás, culpas a tu madre, a tu padre, a tu marido, a todos menos a ti de todo esto. Y lo estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Por un tema ahí de familia y en el sentido de que, ¿por qué? Pero bueno, cuando la persona quiere realmente salir de eso y te haces las preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? Indagas o hablas con alguien que realmente te pueda... Yo me acuerdo que yo le preguntaba una vez a mi maestra de Reiki, estoy hablando del año 96, cuando todavía no había tanto o sea, no había lo que hay ahora, tantísimo. Ahora tenemos todo aquí a un clic. Pero aunque todo está en los libros, ¿no? Como se suele decir, todo el conocimiento está en los libros, pero hay que dar con ese libro. Y bueno, y yo me acuerdo que le preguntaba a mi maestra de Reiki, ¿pero por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué? ¿Será de qué es? ¿De dónde me viene? ¿Será de esta vida? ¿Será de otra vida? Y siempre me hacía esa pregunta. Y he vivido muchísimos años con tristeza, y te das cuenta de que esa tristeza viene de ahí, de tus pensamientos, de cómo tú te relacionas con situaciones que necesariamente no has tenido que tener, situaciones como por ejemplo la de Janet o como la de otras personas que han sufrido verdaderos, o sea, pues eso, desde abusos sexuales o maltratos físicos, psicológicos, y tú dices, pero es que yo no he tenido nada de eso, ¿y por qué? Y sin embargo, porque te has enganchado porque mi madre no sé, o porque mi madre no me quería a mí tanto como a mi hermano, o porque yo qué sé. Y ahora te das cuenta, y yo ahora soy consciente, yo este tema de la tristeza se me fue
pero ahora en este momento con el tema, con los 3 principios, hablando con vosotros me doy cuenta de que ahora soy consciente de que tenía esa tristeza y de que en algún momento dije, ya está, no sé por qué, no sé ni cómo, y que ahora digo, qué maravilla darte cuenta de que eres tú nada más la que te estás causando esa tristeza, nadie más, con tus pensamientos. Correcto. Es que, mira que no hay, pensé que estaba frisado. No hay manera de uno sentirse diferente a como está pensando. Yo no puedo sentirme triste y estar teniendo pensamientos de alegría. Ni puedo estar al revés. Estar pensando pensamientos de tristeza y estar bailando de la felicidad. Eso es imposible. Entonces, hoy en día nosotros nos podemos dar cuenta de que si llega la tristeza a nosotros es porque automáticamente tenemos un pensamiento triste. Ahora, que estemos tristes es normal, porque forma parte del ser humano ponerse triste. Es una condición del ser humano. Yo me puedo dar el permiso de estar triste, pero lo importante para nosotros en este momento es simplemente identificar, ok, estoy triste y sé por qué estoy triste y me doy el permiso de seguir triste. Me doy ese permiso. ¿Por qué? Porque me quiero enganchar con ese pensamiento, quiero dejar ese pensamiento allí. Yo tengo una manera facilísima de ponerme triste. Pienso en mi esposa y ahí, o sea, pienso en la muerte de ella y me voy a poner triste. Y entonces si me quedo, me envuelvo en ese pensamiento, obligatoriamente la tristeza va a llegar. Y ahora, yo puedo decir, hoy me voy a dar el permiso de sentirme triste, pero me voy a empezar a recordar de ella las cosas que me causan tristeza porque ya no las tengo. Pero va a ser muy difícil. Se congeló. Se quedó congelado, Rubén. Sí. Diferente en que me congelé. Ya, Sí. sí, ya. Ya estás descongelado. Será una señal de que me debo callar. Igual hay que dejar hablar a Carmita. Sí, yo creo. Yo disfruto escuchándoles hablar, ¿no? Porque es un tema que todos lo vivimos, ¿no? Y nosotros ahora podemos reírnos de esto y podemos decir, mire qué fácil es y ahora yo puedo disfrutarme de esa película, como decía Rubén, ¿no? Si quiero estar triste, yo tengo la fórmula y yo creo que eso todos lo tenemos, ¿no? Si queremos estar tristes, pues vamos y buscamos nuestro viejo cassette de la película que nosotros nos creamos y nos vivimos en ella y podemos sentirnos tristes, pero hay una realidad en el mundo entero de un 95%, si se quiere, o no, un 90%, eso ya sería demasiado, en el mundo de personas que no saben esto y que la vida que ellos lo están llevando es una vida muy seria. Nosotros nos reímos porque, bueno, ahora lo entendemos y decimos, bueno, era así de fácil y ahora disfrutamos de tener esta paz interior, lo diría, ¿no? Pero otras personas viven con eso, de no entender esto, de no saber esto y de vivir una vida, si se quiere, como una atadura, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Cuando uno se mete en la tristeza o se mete en el dolor, en la angustia, es algo terrible, es una desesperación terrible que uno no sabe qué hacer y realmente es
yo digo, a veces cuando es las partes fuera, uno toma un medicamento y la sana, ¿no? Pero esto de los entendimientos y vivirse esto, no porque haya heridas ni nada de esto, ¿no? Porque sabemos que tenemos la resiliencia, pero por los enganches que tenemos y no entender dónde vienen esos enganches, eso hace de que nos puede robar una media vida, si se quiere. Hay tantas separaciones, Aló. hay disgustos en familia, hay eso de enemistades, eso de que yo no perdono, que para mí perdonar eso no existe, o si perdono yo no olvido. Tantas cosas que uno puede decir por los enganches de pensamiento y todo no deja de ser más que pensamiento. O sea, el entender el pensamiento, el entender por qué esa alarmita se me prende y me está dando un anuncio, mira, lo que estás haciendo no es lo mejor para ti o no es la mejor para la otra persona. Mira dónde estás partiendo. Y no es nada más que eso, ¿no? No estás partiendo desde el amor. Date cuenta que te está saliendo, esto no es amor. Pero uno puede quedarse en esa alarma todo el tiempo. Y eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo duro, ¿no? Porque como decía Rubén, desengancharse está a un clic de darse cuenta, porque ya somos eso, ya hemos fluido antes en esa sabiduría, hemos estado siempre y seguimos estando. Lo que pasa es que ese ruido no nos permite vivirnos esa experiencia desde adentro, que todos lo tenemos. Yo quiero que hagamos referencia a algo muy importante que se lo escuché a Marina. Y es que nosotros tenemos miedo a sentir. Miedo a sentir. Y precisamente el sentirnos triste forma parte de nuestra condición de ser humano. Por lo tanto, no deberíamos sentir miedo. Y el sentir esos miedos, porque es miedo a sentir, y sentir es el sentir general. Para mí todo el problema parte de la cultura, pues obviamente sabemos que es así. O sea, nos enseñaron a que había ciertas cosas que eran buenas, ciertas cosas que eran malas, ciertas cosas que era permitido sentir, ciertas cosas que no son permitidas sentir a nivel de la sociedad. Pero si nosotros nos concientizamos de la parte humana y realmente nos damos el permiso de sentir miedo, de sentir rabia, de sentir nostalgia, de sentir alegría en cualquier momento, porque hay momentos donde a uno le dicen, oiga, pero usted no debería sentirse alegre por lo que está pasando. Entonces, nos llenamos de miedos, nos llenamos de miedos. Y eso forma parte de nuestra condición humana. Ahora, lo único que nosotros debemos hacer es simplemente identificar, ok, tengo miedo, listo. Tengo miedo y ya, no pasó nada. ¿Qué piensan de eso? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Me frisé? Digo que Carmita estaba ahí. No, estaba contestándole a Maggie que se va. No, mira que tú hablaste de los miedos, ¿no? Para mí los miedos es una falta de claridad, o sea, una falta de entendimiento, el no tener este entendimiento, porque cuando uno va a hacer algo, uno tiene miedo por lo que va a pasar, por el paso que va a dar, por lo que va a hacer, porque uno no tiene claridad. Y es por eso que siempre decimos, ¿no? Cuando hay un reto, siempre tenemos miedo. Cuando vamos a hacer algo, tenemos miedo, porque no sabemos qué hay detrás de cámaras. Y el entender que detrás de cámaras
hay esa grandeza, esa divinidad. Eso me hace sentir confiada de lo que voy a hacer. Pese que no sepa, igual ahora sigo sintiendo que cuando voy a hacer algo, no sé qué va a pasar. Por ejemplo, antes de venir acá, yo no sé qué va a pasar. Yo no sabía qué tema vamos a hablar. Yo no sabía por dónde empezar, porque nosotros no preparamos nada. Pero eso ya no hace que tenga miedo como en otras oportunidades. En otras oportunidades yo tenía que preparar mucho el tema. Y mientras que preparo el tema, sin embargo, tenía miedo, tenía mucho temor. Pero yo tenía temor por las expectativas que tenía de lo que va a pasar. O sea, por lo que yo me enganchaba igual. Porque yo creía que debería pasar así, o qué tal si pasa esto, o qué tal si me dicen una pregunta, o qué tal si me equivoco. Y un rato llegué a darme cuenta que si yo me equivocara, nadie lo sabe, porque eso lo sé solo yo. Y no hay otra persona que sepa lo que yo iba a decir. Si yo, por ejemplo, voy a exponer un tema y iba a empezar diciendo lo del final, porque me olvidé el comienzo, daba igual. O sea, nadie lo sabe. Esto es como cuando yo le digo a mi hijo, él dice, ay, es que tengo temor de ir a cantar, porque qué tal si me equivoco. Yo le digo, hijo, total, los futbolistas no saben de música. Y es eso, ¿no? Para mí esos temores vienen de una falta de entendimiento, de una falta de saber que nosotros vamos a tener esa sabiduría recurrente en el momento que lo vamos a necesitar, que no hay nada predicho ni nada que llevar, ¿no? Pero cuando uno no entiende esto, no entiende los tres principios realmente, cómo lo tenemos, esa vivencia diaria, o que todo el tiempo estamos en ese fluir de los tres principios, que somos eso, que somos esos seres tan grandiosos y que tenemos toda la capacidad que necesitamos para hacerlo todo, pero es todo, de acuerdo a lo que nosotros nos propongamos, de acuerdo a lo que nosotros sintamos, de acuerdo a lo que nosotros querramos. O sea, siempre va a estar esa recurrencia ahí, va a estar ahí para dirigirnos o para llevarnos. Pero cuando uno no entiende esta parte, piensa que es mi fuerza, pienso que es mi inteligencia, pienso que es que yo lo tengo que hacer. O sea, como el niño del carrito, ¿no? Es yo que tengo que tener el control absoluto de todo, porque ¿qué tal si yo fallo? Pues no hay quien me sostenga, ¿no? Es como con el niño cuando empieza a caminar y él se levanta para caminar, pero los padres estamos detrás. ¡Ay, cuidado te caes! Y estamos ahí, ¿no? Cuidado te caes. Y el niño está mucho más tranquilo. Los que estamos pendientes somos nosotros, pero nosotros nos hemos quedado con eso, y eso nos sale en todo. Vamos a hacer algo y lo primero que se nos salta es, como decía Rubén, ¿no? Un miedo. ¿Y un miedo a qué? No es porque ya tenemos un pensamiento de algo, que puede pasar algo, tenemos una experiencia que pasó esto, muchas cosas, ¿no? Pero si sabemos que todo está diseñado perfecto. Y que si me cayera, decía mi mamá, no vas a pasar del piso. También se vale, ¿no? Por ejemplo, si me equivoco. Por ejemplo, ahora tal vez estoy diciendo una cosa descabellada, que el resto se va a reír cuando me escuche. Se vale, todo esto se vale. No, no me pueden hacer nada, no hay forma. Lo hemos disfrutado y eso es lo importante. Claro, pero esto es el fluir, ¿no? Eso es fluir, como hablábamos el otro día del río, como fluye. El agua no sabe lo que se va a encontrar en el camino y va fluyendo. Y aquí tú, por ejemplo, ahora mismo, ¿de qué sirve tener miedo a si esto va a salir bien o no va a salir bien? Si no depende solo de ti. O sea, tú, por ejemplo, es que siempre esa cosa de, ay, depende de mí y si salen mal es porque yo no lo tengo preparado o porque no lo he preparado suficiente o porque no sé qué. Y no depende de ti. O sea, desde el momento que tú te entregas y fluyes, como decías esta mañana, sale lo que sale, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos desde el corazón, desde compartir, porque ahora realmente lo que estamos es compartiendo. Estamos compartiendo un entendimiento y el uno pone una cosa y el otro pone otra y va fluyendo como el río. Va fluyendo.
y no hay nada preparado. No hay, puede haber un tema y dices, bueno, se va a tratar de este tema, pero luego cada uno pone de su parte y esto va fluyendo y no sabes a dónde puede llegar, ¿no? No sabes. Y eso es lo bonito, que vayamos explorando y que vayamos entendiendo y que nos vayamos dando cuenta, como ahora mismo, de que no eres tú, ni es Rubén, ni soy yo, es la gran mente en este momento la que está ahí. Y a la profundidad que lleguemos va a depender también de como dicen, ¿no? Cuando dos o más personas están unidas en un buen propósito, ahí está la gran mente o la sabiduría universal o Dios, como lo quieras llamar, para inspirar y para que esto llegue a una profundidad, a un entendimiento que nosotros nos estamos beneficiando de eso, nos estamos alimentando de eso. Y si luego hay personas que lo escuchen y les llega también algo de lo que estamos diciendo, pues fantástico. Es que la verdad que yo lo que estoy viviendo con estas reuniones que estamos teniendo es eso, que al final de lo que se trata es de que nosotros cada vez profundicemos más y entendamos más y podamos expresar, como yo te decía esta mañana, Carmita, o sea, nos ponemos a hablar y yo no sé lo que va a salir de mí, porque no puedo preparar nada. Yo voy hablando y hablo desde mí, desde mi vivencia, desde lo que yo siento, desde lo que yo vivo. No, lo que yo me estoy dando cuenta también últimamente es eso, de intentar cada vez más hablar desde mí, no tanto desde todo el conocimiento que me ha llegado, sino desde mí. Que en algún momento, no sé si fue contigo con quien compartí, ¿no? Que yo durante mucho tiempo, mi hermana me decía, pero ¿cuándo vas a sacar todo esto? ¿Cuándo vas a dar todo lo que tienes? Tanto conocimiento, tantos cursos, tanto leer, tanto no sé qué, y ¿cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo lo vas a dar? ¿Cuándo lo vas a sacar, ¿no? Y ahora me doy cuenta que cuando uno empieza a expresar desde ti lo que cuesta, porque cuesta mucho hablar desde ti, desde tu conocimiento, desde tu sabiduría. Una cosa es, tú lo piensas, pero expresarlo, pero bueno, desde la sencillez, cada uno, o desde como cada uno se exprese. Entonces, estas reuniones a mí me parecen maravillosas por eso mismo, porque nos da la oportunidad de expresarnos, de compartir y de expresarnos. Porque a veces abrir nuestro corazón cuesta mucho. Porque por esos miedos que hemos tenido, esos miedos de esas creencias de no, ¿tú qué vas a compartir? Si tú, hay gente que no, hay gente que dice, no, lo que yo tengo, ya lo saco porque me siento, no, pero las personas que, por ejemplo, tenemos esa timidez y te crees que, bueno, ¿yo qué puedo compartir? ¿Y yo qué puedo decir de interesante? Pero como todo el mundo tenemos una vida, y todo el mundo tenemos unas experiencias, y todos los humanos tenemos algo que compartir, cuando empiezas a abrir tu corazón, el primero que te beneficia eres tú. El primero. Porque tú mismo te escuchas a ti mismo y dices, a ver, pero te empiezas a conocer mejor. Qué bueno que hablaste de eso, porque eso da pie para algo que
a mí me viene dando y dando vueltas y que creo que es de utilidad para todos nosotros. Tú dices de que tenemos miedo de que voy a hablar porque no estoy preparado para eso, y en este momento está actuando la gran mente. ¿En qué momento no actúa la gran mente? En todo momento actúa. En todo momento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ha actuado toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Lo que pasa es que ahora mismo nos damos más cuenta en cada momento, en cada pequeño milagro, ¿no? En cada cosa que nos va pasando y dices, ay, mira, esto. En todo momento actúa, claro que sí. Pero yo quisiera que le dejáramos a la gente un concepto claro de cómo identificamos que la gran mente está actuando aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Porque es que yo noto algo. Nosotros hacemos referencia a la gran mente, a la conciencia y al pensamiento, básicamente cuando tenemos un insight o cuando nos pasa algo que llamamos relevante en nuestra vida o cuando notamos algo, etcétera. Pero el punto es que eso está funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Claro. Y cómo darnos cuenta cuando eso está funcionando, cuando nosotros no nos estamos dando cuenta. También. Carmita, estás muteada. Sí. Vaya. Sí, no solamente lo que yo siento, ¿no? Es en esto es que siempre nosotros ponemos nuestros paradigmas, o sea, o el ego que nosotros tenemos de creer que somos nosotros que, bueno, por las creencias y todo, ¿no? Pero también hay un ego que nosotros tenemos y que sí creo que muere con nosotros. Y es el que siempre levanta su bandera y flamea su bandera y quiere tener razón de todo, ¿no? Y él nunca quiere darse por vencido y decir que, bueno, que nosotros actuamos así porque Dios siempre está con nosotros las 48 horas del día, y sea que nosotros digamos, esto es bueno o esto es malo, porque esa es una etiqueta que nosotros lo ponemos, porque en realidad nosotros no sabemos si en realidad lo que nos pasa es malo. Es simplemente una forma de que lo hemos etiquetado para comprender o es una costumbre, algo que nos han enseñado, ¿no? Pero en realidad es como algo les decía al comienzo, ¿no? Hay situaciones que uno pasa que en el propósito de Dios, eso es bueno para nosotros, pero nosotros o los que están alrededor lo ven como malo. Lo ven como malo de acuerdo a sus paradigmas, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su forma de ver. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que Dios está siempre? Por eso, porque siempre hagamos lo que hagamos, es eso lo que teníamos que haber hecho. Y no podíamos haber hecho otra cosa. Lo que nosotros, la actuación o lo que hagamos, teníamos que haberlo hecho para que nosotros hayamos entendido algo. Porque si nosotros no pasábamos por ahí, nosotros no lo íbamos a entender. O sea, ese es nuestro examen de vida. No es el examen de vida de los otros. Por eso los otros no lo entienden. Ni nadie lo va a entender. Y a veces nosotros mismos. Porque a veces nos cuesta un poquito más entenderlo. O porque nos montamos en cierto paradigma que se nos alza o el ego se nos levanta y dice, mira, yo no dije que no servías para esto. ¿Ves cómo te equivocaste? ¿Ves cómo hiciste esto? Siempre haces lo mismo y vuelves a repetir otra vez. No, pero es que eso era necesario. O sea, allí en este momento cuando uno entiende eso, ya no lo ve como malo. Es parte de mi proceso. Es mi prueba de vida. Es el proceso que yo tenía que pasarlo. Tal vez yo ya lo entendí, pero tenía que entenderlo alguien que está a mi lado. No lo sé. Y entonces allí a mí me da la certeza
Si yo entiendo que yo soy espíritu, desde ese momento yo entiendo que estoy conectada directamente y que somos uno, que yo ya no soy esa parte del océano, sino que soy el océano en una gota. El momento que yo entiendo esto, en esa esencia, entonces eso hace que yo entienda que todo lo que a mí me pase o me deje de pasar, como yo digo, es porque así tenía que ser. Y ya no me da esa duda de decir, ah, no, pero no me tenía que haber ido por este camino, tenía que haberme ido por el otro. Sí, a veces uno no obedece a la voz interior y puede irse por otro lado, pero es como un GPS, no voy a tomar más tiempo porque no obedecí, porque a veces a mí me pasa, si en una cosa yo tengo que recalcarme es que yo soy bastante desobediente. Digo bastante desobediente porque a veces yo escucho mi voz interior, pero soy difícil a veces a creer. Es más fácil agarrarme de lo intelectual y decir, ah, no, por aquí llego más fácil, yo me conozco este camino, o yo ya me conozco ese proceso, o yo ya sé esto, y no lo hago el otro. Pero hay un momento que la razón, o sea, la verdad no, es como decir, no se tapa con un dedo el sol, dicen, ¿no? La verdad siempre me va a mostrar que yo no obedecí. Pero ¿eso qué hace? No hace que sea nada malo, simplemente que me tome tal vez más tiempo con el GPS. Cuando nosotros tenemos el GPS dice, esta es la salida más corta. Y uno dice, ah, no, pues yo me voy más abajo. Pero el GPS tal vez le dice que no era más abajo porque abajo había un trabajo, por ejemplo. Y entonces, ¿qué le toca a uno irse? Hacerse una vuelta más grande para volver pero le va a volver a mostrar la salida. O a veces uno se equivoca la salida. Pero el GPS le va a mostrar otra salida. Y es lo que pasa en nuestra vida. Nuestra sabiduría es eso. Aunque nosotros nos salgamos por la salida equivocada o que no hayamos obedecido, nos toca recorrer unos kilómetros más y vamos a llegarnos a encontrarnos otra vez con el camino que nosotros estamos siguiendo. Yo lo puedo entender así, a la sabiduría, a Dios fluyendo en nosotros como seres espirituales, ¿no? Porque eso es ser espiritual. Pero ahora que dices, imagínate, estamos hablando de la gran mente o la energía universal o Dios, puedes llamarlo, al final, no sé si lo entiendo bien, para mí es lo mismo, ¿no? Es esa energía que nos sostiene a todos y todo. Entonces, cuando decimos, somos una gota en el océano y el océano en una gota. Pero, sin embargo, en el fondo no nos lo terminamos de creer que somos una gota en el océano. Y el océano, somos el mismo océano. Porque ¿cómo separas una gota del océano? No lo puedes separar. Y sin embargo decimos, Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero es que nosotros somos Dios. O sea, no estamos separados de Dios. Somos lo mismo. Sin embargo, como los seres humanos nos cuesta, a mí misma, o sea, yo soy capaz de razonarlo, soy capaz en momentos de sentir que es así, y otros momentos me siento separada. O sea, me siento que Dios está fuera, que lo tengo que buscar fuera, cuando realmente Dios está dentro, porque yo soy eso, ¿no? O sea, y cuando hablamos de eso, del océano, en una gota, o sea, nosotros somos una parte de la divinidad y es como, no sé, es que es profundo y este tema, aunque en el fondo lo entiendes, estamos tan acostumbrados a buscarlo fuera que todavía no nos creemos que efectivamente todo está en nosotros. Por eso sufrimos también, ¿no? Porque siempre pensamos que nos falta algo. Pero es esa otra creencia, algo que nos han hecho creer o que no.
otra creencia más. Y como decía Rubén al principio, quizás es un hábito creer eso, y ahora quitarse ese hábito de creer eso, pues cuesta, ¿no? No sé. A ver, ¿qué podéis decir? Bajemos un poquitico del plano filosófico y a ver si de pronto alguien que escuche esto lo vea más desde el punto práctico. Los tres principios, que son uno solo, están actuando en todo momento. Entonces, cuando yo estoy viviendo un pensamiento como si ese pensamiento fuera la realidad, ¿ok? Entonces, está claro el principio del pensamiento, estoy enganchado con un pensamiento. Ahora para que se desenganche, Rubén. Que sí. ¿Qué, me frisé? Dale, ya estás. ¿Hasta dónde escucharon? Es que no sé hasta dónde me frisé. Cuando tú estabas enganchado con un pensamiento. Ok. Entonces, ahí vemos cómo está actuando el pensamiento. La conciencia. El nivel de conciencia me dice a mí que si yo vivo un pensamiento como una realidad, estoy en un nivel de conciencia bajo en ese momento. Si identifico de que simplemente estoy pensando, pues estoy elevando mi nivel de conciencia porque me estoy dando cuenta de que estoy pensando. Ahora, cuando yo estoy enganchado en un pensamiento que me trae dolor, sufrimiento, etcétera, ¿cómo está funcionando la mente superior? Porque está funcionando en ese momento. Y entonces, estoy enganchado, tengo un nivel de conciencia bajo, y cómo veo la actuación de la mente superior en este momento, porque está actuando. Yo creo que no se trata de que veamos, porque no es algo que lo podamos ver, ¿no? Sino algo que los podamos sentir. Ahora, yo ese momento, ¿qué diría? Me estoy viviendo mi preferencia. ¿Cómo lo sientes? Me estoy viviendo mi preferencia. Lo que voy a estar sintiendo es lo que yo estoy pensando. ¿Me disculpas un momentito? Sí. Ah, vas. Ya. Entonces, la sensación o lo que yo voy a sentir va a ser el pensamiento en acción, ¿no? Pero eso no quiere decir que la gran mente no esté, porque en ese momento no la puedo sentir. No la puedo sentir porque simplemente estoy enganchada en un pensamiento de tristeza, como tú decías, ¿no? Como tú bien lo decías. Entonces eso va a hacer de que yo me viva el pensamiento y la gran mente está allí, que es como cuando si yo rompiera un poquito, no, o sea que no se rompe, ¿no? Pero como ser que yo me tapo ese fluir de la gran mente. O sea, no la escucho simplemente por el ruido que hay. Es como si yo me pusiera a hablar aquí. Y de hecho la televisión está bastante alta y subieran más el volumen. Esa televisión estuviera con un volumen sumamente alto. Entonces, ¿qué es lo que se va a escuchar? Se va a escuchar el ruido que yo tengo acá y no voy a escuchar la voz interior, o sea, no voy a escuchar la sabiduría, no la voy a entender, no voy a sentir ese momento porque mi ruido es mayor, es mucho más elevado. Simplemente yo lo veo así. No sé qué. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que eso era la claridad que yo quería que transmitiéramos. Y se supone que nosotros podamos ver o sentir o darnos cuenta
que los tres principios están actuando en todo momento. Y entonces, posiblemente haya la tentación a pensar que como simplemente nosotros vemos la mente superior como la perfección de todo, en el momento en que estamos viviendo un momento que no es el insight, necesitamos buscar hablar desde adentro, desde lo que sentimos, desde lo que vivimos. Y normalmente vamos a hablar de lo que es más relevante. No vamos a hablar precisamente de los momentos donde nos hemos sentido en la peor cosa. Hablamos y hacemos relevante es cuando yo estaba en ese momento del peor momento y cómo salí de allí, cómo logré salir de allí. Entonces, tres principios en el momento en cómo salí, pero también estaban actuando en el momento en que estaba metido en la oscuridad, por llamarlo de alguna manera, que no hay momento oscuro, simplemente hay un momento de enganche de pensamiento. Pero ¿cómo ha estado actuando? Entonces, la sabiduría interior siempre, en todo momento, está diciéndonos lo que necesitamos hacer. Pero estamos tan envueltos en el ruido mental, como tú muy bien lo ejemplificaste, con el ejemplo del televisor, que por ejemplo, llega a ser tan alto el ruido del televisor que hasta no se te escucha a ti lo que estás diciendo. Es precisamente el ejemplo ideal para decir, la mente te está hablando, pero tienes un ruido tan supremamente grande que no la puedes escuchar. Entonces, no significa que no esté actuando, está actuando, pero tan metido estás en este ruido que no hay manera de que lo escuches. Precisamente por eso el trabajo es acalla tu ruido para que en todo momento puedas escuchar a la mente superior que en todo momento te está diciendo qué es lo que debes hacer. Sí, total. Es esos momentos, como lo acabamos de decir, ¿no? Que es simplemente eso, no hay otra cosa más, no hay otra cosa más grave. Ahora, podemos etiquetarlo con diferentes nombres, como tú decías, ¿no? En esos momentos de oscuridad, en esos días grises, en esos momentos grises, los llamamos con diferentes nombres, ¿no? O sea, para entenderlos estos momentos. Pero no es más que eso, ese ruido mental que nosotros estamos viviéndonos. Y que nosotros no, en oportunidades nosotros no sabemos, porque cuando estamos enganchados allí es cuando no lo vemos. Y sabes qué pensaba cuando tú hablabas de esto, ¿no? Que a veces es cuando hay el ruido en mí, yo no puedo escuchar la gran mente. Pero hay otra cosa que también es muy parecida, como la falta de escucha que nosotros tenemos. Y una de las cosas que a mí más me costó era aprender a escuchar. Pero si yo no sé escucharme a mí misma, si yo estoy acostumbrada a eso, es muy difícil escuchar a la otra persona. Yo cuando a mí una persona me hablaba, yo era muy rápida en dar las respuestas, pero lo daba las respuestas de acuerdo a mi experiencia, lo que yo sabía, yo daba una respuesta. Pero yo no escuchaba lo que la otra persona en realidad está hablando. Y a veces nos pasa eso. La persona está haciéndonos una conversa de algo. Está sacando de adentro de su corazón lo que tiene. Nos está exponiendo a nosotros. Y a veces esto nos pasa mucho como coach, ¿no? El no tomar atención a lo que está diciendo. Y nos cuesta, a mí me cuesta. Cada ratito me salto y regreso. Me salto porque trato de estar allí presente, ¿no? Porque a mí me costaba bastante. Era muy automática en responder las cosas. Entonces ahora hay momentitos que me voy y regreso.
Pero yo creo que eso viene de esta falta de escuchar, porque si yo no me sabía escuchar yo mismo, y ahora lo hago con más frecuencia, entonces se me da más fácil escuchar a la otra persona, porque la otra persona cuando está hablando, está sacándonos todas sus cartas y nos está poniendo ahí, si se vale decir así, y nos está diciendo qué le pasa, está exponiendo lo que le duele, qué es lo que siente interiormente. Y a veces nosotros no entendemos lo que está diciendo. Y está repitiendo la misma historia cada rato. A cada rato regresa, es como un disco rayado. A cada rato regresa y dice la misma cosa. Está diciendo cuál es su problema. Y nosotros a veces le estamos preguntando, ¿y será esto? ¿Y no será el otro? ¿Y será esto? Y la persona está inconscientemente, yo ahora me doy cuenta, la persona inconscientemente está diciendo cuál es su problema. Pero la falta de escucha de nosotros hace que no entendamos. Yo le he marcado esto bastante. Uh-huh. Nosotros no... ¿Me frisé? No. Ah, ya. Nosotros no podemos pensar y escuchar al mismo tiempo. Sin embargo, cuando estamos en una conversación y alguien nos dice algo, automáticamente empezamos a pensar lo que le vamos a decir, la respuesta. Entonces, es simplemente cuestión de notarlo. Sí, es eso. ¿Te frisaste? Es lo que tú decías, no podemos hacer dos cosas a la vez. No podemos pensar. Notarlo. Y notarlo, sí. Es totalmente lo que tú dices. Es eso. Me costó mucho al comienzo lo de entender el realmente estar presente. Y estar presente es eso. O sea, si yo estoy escuchando, no puedo estar pensando. Y casi que es imposible uno, bueno, no es imposible, pero es bastante difícil uno dejar de pensar. Bueno, es imposible dejar de pensar, pero cuando uno trata de poner atención, digamos que en algún momento se va porque le llega un pensamiento, pero la idea es notar que se está yendo y regresar, notar que se está yendo y regresar. Que suceda durante una conversación o mientras uno está escuchando, que uno se vaya momentáneamente, la importancia de todo esto es darse cuenta. ¿Ya? Ok, me di cuenta, espérate, regreso. Me di cuenta, regreso. Notarlo, notarlo. La importancia es notarlo. Y no darse látigo si se da cuenta de que se está yendo demasiado. Sí, a mí me pasa eso. Estoy escuchando y estoy a veces salgo pero es cuestión de segundos, ¿no? Es cuestión de segundos, sí. Y como tú dices, eso es bueno, ¿no? Porque uno se da cuenta al instante de que uno quiere estar presente, pero es como que el intelecto de uno se cansa tanto de estar atento y un ratito uno salta porque se distrae, porque quiere pensar algo de lo que uno escucha, uno empieza a asociar con nuestras experiencias. Y entonces de momentito salta y otra vez regresa, ¿no? Tengo que estar presente, tengo que escuchar lo que está diciendo, ¿no? Y verdaderamente es eso. Es esa falta de costumbre, yo creo que lo hemos dejado y ahora lo estamos volviendo a retomar, porque realmente es eso lo que hace la diferencia, darnos cuenta de estar presentes. En nuestro proceso de coaching es fundamental estar presente. Y recuerda que tú misma me lo sugerías muy bien inspirada por tu sabiduría interior, que la mejor manera es empezar una conversación y en medio de la conversación fluye exactamente lo que uno necesita. Si tú estás atento a la conversación y realmente la estás escuchando, ahí automáticamente fluye y entra casa perfecto cuando Karen en sus enseñanzas nos dice
el verdadero coach es la sabiduría interior, porque ese es el que se da cuenta en la conversación, al estar presente, se da cuenta cuál es el camino a seguir, cuál es la pregunta que tiene que hacer, cuál es dónde tiene que afinar el oído para tratar de entender lo que la persona le está transmitiendo. Mira que dijiste algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Que el verdadero coach es esa sabiduría interior que nosotros tenemos, o Dios en nosotros, o el Espíritu en nosotros, ese ser espiritual que conecta y que es parte de todo y que somos lo mismo, ¿no? Y eso es lo que realmente hace la diferencia de un coach tradicional, de un coach que está basado en estrategias y todo, porque es ese conectar desde adentro, es ese llegar a esas conclusiones, si se llaman conclusiones, que son inspiradas, que quiere decir de estar en espíritu, de espíritu a espíritu. O sea que es allí donde que no da lugar a los errores, que no da lugar a que nosotros digamos cualquier cosa fuera de tema. Y aunque a nosotros nos pareciera, porque en oportunidades nos parece que el tema que estamos sintiendo decir o lo que estamos pensando mostrar esto, no encaja con lo que estamos hablando. Y luego nosotros nos damos con esas sorpresas de que la otra persona entiende perfectamente y se siente identificada en ese tema. Y a veces uno dice, pero que quiero aportarte algo, pero no sé, para mí no tiene mucho sentido, pero siento decirte. Y entonces eso encaja perfecto. Y es por esto, por lo que tú vienes de decir. Porque el coach en realidad no soy yo, no sois tú, no son, esa parte de sabiduría espiritual que tenemos cada uno. Pero puede que encaje y puede que no encaje y no pasa nada, porque no siempre, en todo momento, tenemos el nivel de conciencia para darnos cuenta de que estamos escuchando la sabiduría interior. A veces no la escuchamos porque es natural que tengamos ruido, es natural. No, el entendimiento no nos hace perfectos. No nos hace perfectos en ningún momento. La experiencia humana no puede, yo diría que ni remotamente acercarse a la perfección. Pero, y va a haber momentos en que lo que digamos no le cobra ningún sentido a la otra persona, bien sea que haya sido inspirado por nosotros, pero en ese momento el otro estaba en su ruido mental y ni siquiera lo escuchó, o puede suceder de que yo dejé de escuchar y me enganché en un pensamiento y mi concepto parte del intelecto y no de mi conciencia, no de mi sabiduría, y lo que estoy diciendo no le tiene sentido. Ahora, aquí lo importante es que como que buscar es, hombre, tratar de estar presente en perfección absoluta y todo lo que va a decir es palabra de Dios. No necesariamente, pero con que el coach atendiendo, estando presente, si está absolutamente presente, va a tener momentos de inspiración donde eso le va a llegar a la otra persona y le va a señalar el camino, que es el objetivo nuestro. Simplemente señalarle la dirección y decir, mire para allá. Si usted alcanzó a mirar para allá, listo, ya nuestra labor está cumplida. Y eso simplemente lo logramos estando presentes, siendo muy abiertos a la escucha de lo que nos está hablando la otra persona.
Totalmente, o sea, es eso, es eso, es la única forma de llegar, como tú dices, ¿no? A mostrarle, o sea, nosotros no tenemos las soluciones para nadie, o sea, es cada persona que, de acuerdo a cómo lo va viendo, va a ir entendiendo. Y pues no pasa nada, ¿no? Todo se vale.